Muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Colisionador de Ideas, un podcast desde NUREM, hoy desde la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, a la que queremos agradecer por la posibilidad de grabar en sus instalaciones. Hoy estoy aquí yo, Guille, estoy aquí con mis dos compañeras, que se presenten, por favor. Hola, yo soy Dalia, me conocéis del año pasado, de segundo de materiales de segundo de materiales. Hola, yo soy Sofía. Bueno, yo soy nueva, pero bueno, estoy aquí en la Universidad de Sevilla en el primer año de Física. Hoy tenemos un invitado muy especial, un profesor de la facultad, que se presente, por favor. Soy José María Martín Olaya, soy profesor del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla e imparto aquí pues, las clases de termodinámica de segundo, básicamente. Bueno, primero que nada, darle las gracias por venir a grabar con nosotros. Y bueno, hoy queríamos hacer una charla acerca de su trabajo un poco. Vamos a tocar un poco temas como la termodinámica, que es lo que usted trata, la hora, el cambio de hora, que es algo por lo que se ha hecho bastante famoso y reconocido en la universidad, y temas varios. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué trabaja en la termodinámica como tal? ¿Qué es la termodinámica? ¿Qué se trabaja? Así una explicación sencilla de cuál es su trabajo en el día a día con respecto a este tema. Bueno, de lo primero de todo, muchas gracias por la invitación. Estoy bastante contento de estar aquí en casa. Hombre, el honor es nuestro. ¿Cómo? El honor es nuestro. Bueno, yo tengo que tener cuidado porque aquí estamos en un lugar confortable, quiero decir, cercano, familiar. Aquí se pueden soltar. Y puede uno meter la pata muy fácilmente, ¿no? Vamos a ver, la termodinámica es sobre todo el estudio de lo que son las propiedades macroscópicas de la materia, ¿no? La física, lo que es a lo largo de los 4 años del grado, digamos, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy grande va sobre el mundo microscópico, sobre la partícula, sobre el electrón, sobre el átomo, sobre la molécula, sobre cosas, vamos a decir, pequeñas y que realmente no son tangibles, o sea, son tangibles experimentalmente, pero a un nivel muy microscópico, muy pequeño, ¿no? Y la termodinámica es, digamos, una de las partes de la física en la que, digamos, con lo que trabajamos es con cosas macroscópicas, ¿no? Con cosas a bulto, ¿no? De hecho, en termodinámica no hacemos muchas o no se hacen hipótesis sobre de qué está constituido el sistema. Eso viene dado, digamos, por otra parte de la física, ¿no? Para la termodinámica, el sistema fundamentalmente es una caja negra, ¿no? Que interactúa con el exterior y lo que nos importa es el sistema, el exterior, las interacciones entre el sistema y el exterior y cómo con eso podemos predecir fundamentalmente la evolución del sistema hacia un nuevo estado de equilibrio. Y es cierto esto que la termodinámica es una de las bases que vemos en todas las demás ramas de la física, porque yo, por ejemplo, como alumno de física, en electromagnetismo, en mecánica y ondas, siempre se nombra, esto viene del primer principio de termodinámica o del segundo, siempre aparece ahí en todas las... Siempre está presente. No hay nada más fundamental que los principios de la termodinámica, ¿no? Yo suelo empezar el curso haciendo ese tipo de cita, el curso de termodinámica, ¿no? Hay unas citas famosas, por ejemplo, de Arthur Eddington, que viene a decir, dice, bueno, si tienes una teoría del universo y esa teoría va contra las leyes de Maxwell, pues, bueno, verás, las leyes de Maxwell tampoco es tan importante, ¿no? Si va contra la experiencia, hay que tener en cuenta que los experimentalistas de vez en cuando cometen errores, o sea que tampoco es una cosa que vaya a ser demasiado importante, ¿no? Pero si su teoría del universo va contra el segundo principio de la termodinámica, retírese, déjelo porque lo van a humillar vilmente, ¿no? Sí, o sea, la termodinámica en ese aspecto es sencillo. Podemos imaginar, podemos jugar a pensar qué pasaría si, no sé, por ejemplo, el exponente de la ley de gravitación de Newton en vez de 2 sea 2,00000000001, ¿no? Y podemos jugar, imaginar qué pasaría si la fuerza nuclear fuerte fuese un poco más débil o un poco más fuerte o cosas así, ¿no? Pero no podemos imaginar un mundo sin el segundo principio de la termodinámica. O sea, un mundo sin el segundo principio de la termodinámica es el terror absoluto. No podemos. El caos. No es el caos ni nada. Es que dices que no puedo imaginarme qué es, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy... Yo uso últimamente mucho el adjetivo impepinable, ¿no? Todo lo que está relacionado con la termodinámica, con el segundo principio, pues suele ser bastante impepinable. Y bueno, hablando de este segundo principio, precisamente usted hace nada, bueno, no sé si hace nada, también creo que hace un trabajo de mucho tiempo, pero ha hecho un descubrimiento, si se podría decir así,
sobre este segundo principio, si lo podría explicar para aquellos que no sabemos mucho tampoco de termodinámica, lo estamos aprendiendo Claro, que ahora. más que nada, sobre todo, yo quiero confesar que mi madre, en cuanto usted ha salido en la televisión, mi madre me ha dicho, Dalia, que sepas que este hombre está en tu universidad y lo tienes que entrevistar para el cosificador. Así No, que, no ha sido difícil, ¿verdad? no, Bueno, un correo así y ya está. bastante accesible. Bueno, yo lo que he hecho ha sido reabrir un viejo problema, lo cual no sé si es bueno o es malo, pero en fin, es lo que es, ¿no? Esto fue un problema que surgió a principios del siglo XX, una discusión acerca de acerca de las propiedades de la materia cerca del cero absoluto, ¿no? Cómo se comporta la materia cerca del cero absoluto, que se comporta de una forma, vamos a decir, un tanto extraña, un tanto diferente a cómo se comporta a temperatura ambiente. Lo que pasa es que si yo digo cerca del cero absoluto, uno tiende a pensar que es temperatura muy fría, y efectivamente son temperaturas muy frías, pero a veces pueden ser temperatura ambiente, ¿no? O sea, cerca del cero absoluto puede ser temperatura ambiente para cierto tipo de fenómenos, ¿no? De hecho, el planteamiento de este problema fue el análisis de unas propiedades de las reacciones químicas que se comportaban de una manera peculiar. Obedecían una regla empírica que no era exactamente, digamos, el criterio de evolución que predice la termodinámica, sino que además era una regla empírica que decía, oye, ¿y por qué esta regla empírica se cumple, ¿no? Y claro, preguntarse por qué de las cosas es normalmente útil, ¿no? Y Nernst lo que vino a decir es que, bueno, es que esta regla empírica se cumple incluso a temperatura ambiente, porque en el cero absoluto tiene que pasar algo. Y ese Vale. algo... No, ¿Cómo? perdona. Sí. No, diga. Que más que nada era también preguntarte, en relación con lo que empezó Guille, que claro, esto no es algo que simplemente tú despertaste una mañana y dijiste, anda, eureka, era esto, sino que esto lleva todo un trabajo detrás. Sí, ya digo, el problema original es de los principios del siglo XX, del año 1905, esto que estaba comentando de Nernst, de las reacciones químicas de 1905. Y entre 1905 y 1920 aproximadamente, digamos, el problema se cierra, ¿no? Nernst presenta su teorema, lo que se llama hoy en día el teorema de Nernst, y presenta una demostración del teorema de Nernst, una demostración que es es por reducción al absurdo y es un poquito, por contradicción, mejor dicho, y es un poquito rara, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que ocurre es que Einstein cuestiona la demostración. Vamos a decirlo ahora con lenguaje del siglo XXI, trolea a Nernst y le dice, no, la demostración no vale porque no. Y ya que estamos aquí, pues eso puedo hacer un poquito de dramatización. Dice, yo soy Einstein y te digo yo que esto no... Y tiene que ver con... O sea, porque justo la fecha que has dicho también es cuando Einstein publicó la relatividad, ¿verdad? Bueno, en 1905 es el año milagroso de Einstein, desde luego. Pero eso aparte de que decir, no tiene que decir que no es una cosa de 1905. O sea, curiosamente el año donde Einstein publica sus tres trabajos y donde Nernst publica su teorema, pero después la discusión es, digamos, posterior. Claro. En 1913, 1920, ahora mismo ya me bailan las fechas, porque además creo que estoy confundiendo la fecha del Congreso, que es 1913, con la fecha de publicación de las actas del Congreso, que son 1921. Bueno, ninguno la sabemos, así tampoco. No, pero yo me gusta acordarme de eso, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que y tiene relación con lo que estaba diciendo antes, es que cuando surge la discusión, Einstein ya era Einstein. Claro. O sea, Einstein no era un cajero de por ahí de una oficina. No estaba en la oficina de patente ni nada de eso. Entonces, eso también le daba más poder. A ver, lo que estaba comentando antes, de que, dramatizando, ¿no? De que, bueno, un poco le trolean a Nernst y le dicen, a ver, tío, tú no has demostrado el teorema, ¿no? Porque lo digo yo, ¿no? Se inventa, no. O sea, usa un argumento o inventa digamos, le viene a la mente ese argumento que triunfa.
Claro, triunfa. Y lo que pasa es que, claro, uno siempre puede decir, o ahora podemos decir, triunfa porque lo dijo Einstein, si hubiera dicho yo me habrían hecho caso, claro. o triunfa porque lo dice Einstein. Eso es complicado de decir. Claro, El ¿era argumento, acaso Einstein un nepo baby? el argumento no era una ocurrencia, es decir, no es que Einstein dijera una ocurrencia y todo el mundo dijera, oh, sí, no es nada. O sea, el argumento, a ver, tiene su miga, ¿no? Si hablamos de una partida de ajedrez, que no sé cómo andáis de ajedrez, pero sí, que el movimiento no era malo, ¿no? El movimiento de Nernst no era malo y la contrarrespuesta de Einstein no era mala, ¿no? Claro. Y bueno, en un momento dado, pues nada, Einstein ganó la partida, ¿no? Y bueno, pues eso, casi 100 años después, o 110 años después, algo así, pues yo básicamente lo que vengo a decir es que llevaba razón era Nernst, no Einstein, ¿no? O sea, Tú defendiste al débil. Claro. ¿no? Al que iba contra no, vamos, Einstein. a ver, no es cuestión de... A ver, no es cuestión de defender a uno a otro, pero sí es verdad Más que lo bien que los vas argumentos buscando, de- claro, vas buscando un poco cuando estás explicando en clase todo este tipo de fenómenos, buscar consistencia a la hora Claro. de explicar, ¿no? Y a mí ya desde hace mucho tiempo, desde hace 20 años o más de 20 años, la solución que se había dado en esa época, en 1920, pues no me parecía razonable, ¿no? Yo publiqué en 2003 un artículo sobre este tema en compañía del profesor Rey de Luna, que ya está jubilado, donde, digamos, empezamos a reabrir el problema. Lo que pasa es que, bueno, un artículo que se publica en el 2003, uno de tantos, no sé cuántos artículos se publicaron en aquel año, yo qué sé, 100.000, 200.000 artículos, bueno, es uno de tantos y ya está, ¿no? No tiene mayor trascendencia, ¿no? Pero en ese artículo, al hacer ese artículo, que eso sí fue una labor, vamos a decir, mental muy, muy intensa, yo era también más joven, tenía la cabeza más fresca, ¿no? Yo sí llegué a la conclusión, y yo creo que el profesor Alfredo Rey de Luna también, de que el teorema de Nernst no era un principio independiente de la termodinámica, ¿no? El teorema de Nernst, como decía Nernst, se podía demostrar, digamos, ¿no? O tenía una demostración o estaba incardinado en el segundo principio. Es decir, el segundo principio, de entre las cosas que explica, de entre todas las cosas que explica, que son muchas, muchísimas, incluye lo que dice el teorema de Nernst, ¿no? Y disculpen los oyentes que estamos hablando del teorema de Nernst sin decir lo que es el teorema de Nernst, pero es complicado hacer estas cosas en radio, ¿no? Por Porque supuesto. si no hay pizarra, no hay nada, es es bastante complicado, pero voy a ver si dramatizo, ¿no? Eso fue en 2003, yo llegué a esa conclusión, o sea, mentalmente yo tenía ya esa idea. Yo, de hecho, desde 2003 no hablo del tercer principio de la termodinámica, no digo el tercer principio de la termodinámica o procuro evitar hablar de eso, ¿no? Porque, digamos, lo considero un teorema, ¿no? En las clases no pronuncio, digamos, la palabra tercer principio de la termodinámica, sino que explico el teorema de Nernst evitando decir tercer principio de la termodinámica, ¿no? Dice, bueno, leerlo en los libros y lo que Que sea, lo diga ¿no? otro, ¿no? Sí, sí, que lo diga otro, yo no lo digo, ¿no? Y lo que ha pasado ahora es que la diferencia con ahora es que en el año 2003 el trabajo que hicimos era un poquito argumentativo, interpretativo de lo que es el segundo principio, lo que es el teorema de Nernst. Yo creo que el artículo está bien, pero era eso, interpretativo, ¿no? No podía uno, digamos, sacar un titular, si hablamos de periodismo, de un titular, digamos, muy gordo, ¿no? Aparte que en 2003 pues, no había tanta historia ahora mediática, ¿no? Y en el año 2023, pues lo que pasó es que se me ocurrió, digamos, la forma de tener un argumento sencillo, que, digamos, vamos a decir como ahora sigamos con la dramatización, ¿no? De la imagen típica de la bofetadita en la cara, que le das una bofetada en la cara a Einstein, ¿no? Si me pongo así envalentonado, ¿no? Y pones por delante a Nernst. Y pongo lo por delante defiende. ¿sí? ¿No? Y básicamente, o sea, yo mando ahora un artículo en el que dice, el título del artículo es Demostración del teorema de Nernst. Ya eso El sí título, que... claro, Sí, eso ya claro. vas por delante, Una cosa clara. diciendo, ojo, ¿no? Quiero decir, vas por delante que eso, cuando uno manda un artículo, eso llega a un editor de la revista, ¿no? Entonces el editor de la revista recibe un artículo y dice, el título, Demostración del teorema de Nernst. Ya está otro loco con esto. Quiero decir, que ya por delante dice,
Bueno, Claro, o sea, cuando lo llegaría a manda, eso. cuando el editor decide mandarlo a que se revise el artículo, el editor que decidió mandarlo, porque hubo otros editores que simplemente dicen, mira usted, no quiero saber nada de esto, no me rehabla problemas viejos, que no, yo tengo bastante con mi vida como para que... Entonces, cuando deciden mandarlo a un revisor, al revisor lo primero que le llega es una invitación para revisar un artículo. Y en la invitación normalmente te viene el título del artículo y el astra del artículo, el resumen del artículo, ¿no? Entonces, claro, el revisor le llega y dice, demostración del teorema de Nernst. Este tema no me acuerdo yo, porque esto yo lo di hace... Claro, un eso, o montón sea, de el tiempo. que lee eso no se dedica a eso, ¿no? Claro, Entiendo. no se dedica nadie a eso ya. Tiene que ser que... Y es difícil, o sea, fue muy difícil encontrar revisores porque necesitas gente que, digamos, que esté no trabajando en esto, porque esto no es un área de investigación activa, sino fundamentalmente que esté explicando o dando clases sobre esto. Y esto del tercer principio de la termodinámica, incluso en los libros de termodinámica, está al final del libro. Entonces, imagínense, o sea, esto se da no en mi curso, pero en muchos sitios se da al final del curso, es decir, cuando está la feria, cuando está la Semana Santa, cuando está la... Claro, cuando ya todo el mundo al está final está hecho todo el que mundo era. pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, claro, era difícil encontrar revisor. Y además, cuando le llega a alguien que conozca del tema, dice, yo me tengo que poner ahora aquí a ver si el teorema se ha demostrado, si no se ha demostrado. Tengo que encontrar un contraargumento, porque yo sé que esto es un principio, esto no se puede demostrar, y entonces yo tengo que mirarme algo que ha escrito alguien y tengo que encontrar un fallo en la demostración. Y claro, hay mucha gente que dice, paso. Vamos, quiero decir, yo estoy dramatizando, no sé lo que ocurrió, pero yo me imagino que pasó eso, ¿no? Porque costó mucho trabajo encontrar que el editor encontrara revisor para el artículo, ¿no? Pero por delante iba eso, dice, demostración del teorema de Nernst. O sea, esto es como decir, no sé, como un imposible, ¿no? No es tanto como un imposible, pero una cosa así, ¿no? Pero una vez que está el artículo publicado, sí es verdad que puedes decir ahora, dice, oye, hay una demostración del teorema de Nernst. O mejor dicho, hay otra demostración del teorema de Nernst. Nernst dio una. Claro. La de Nernst vamos, para mí la de Nernst es válida, ¿no? Pero hay otra demostración del teorema de Nernst. Que básicamente lo que quiere decir, los argumentos que usó Einstein para responderle a Nernst no valen ahora porque la demostración es diferente. Claro. Busque usted un argumento para rebatir la demostración nueva, digamos, ¿no? Y para llegar a eso que lo ha comentado antes, ¿cómo es? Porque a nosotros se nos presenta el titular y claro, nosotros que estamos ahora entrando al mundo y tal, o sea, nosotros no somos conscientes del trabajo que hay detrás. Eso que es como lo típico que dicen en las películas que son usted en su despacho haciendo cálculos, o cómo es, porque ha comentado que desde el 2003 hasta 2023 fueron 20 años, entiendo que no dedicó los 20 años a eso, pero entiendo que hay trabajo ahí que nosotros, yo sinceramente por lo menos, no sabría visualizar cómo es el trabajo. Porque claro, yo dudo que estuviera haciendo cálculos todo el día, 8 horas en su despacho, por ejemplo. Todas las veces para ver... No, es verdad, no es así. O sea, es una pregunta muy, muy razonable y una inquietud razonable, ¿no? He comentado antes que en el año 2003, el trabajo del año 2003, se publica en 2003, pero yo no recuerdo exactamente, probablemente empezaría en el año 2001 o algo así, ¿no? Eso sí fue un tour de force. Es decir, eso sí fue meterse en el problema de lleno y estar obsesionado y digamos, pasar un momento, no voy a decir delicado, ¿no? Porque no voy a frivolizar con esas cosas, no creo que haya tenido momentos delicados, ¿no? Pero sí es verdad que es una época en la que está obsesionado con un problema. Claro. Y está pensando mucho en un problema y solo en un problema, ¿no? Pero bueno, eso una vez que se publica, yo, como decía antes, tengo la cosa de que yo ya doy el problema por resuelto y me olvido, ¿no? Vamos, quiero decir, me olvido que, como dice, yo estoy haciendo otras cosas. Claro. Yo me dedico a hacer otras cosas, ¿no? Y es verdad que como muchos de estos años he estado dando también termodinámica, cuando llega termodinámica tienes que dar el teorema de Nernst, pues claro, un poco revive un poco las cosas esas, la explicación y todo ese tipo de historias, ¿no? Y entonces yo me he pasado muchos años explicando el teorema después del año 2003, pues explicando toda la problemática de las propiedades de las materias cerca del cero absoluto y ya está, ¿no? Y pim pum, eso, cada año vas pensando un poquito en eso, ¿no? Pero sin más. Y en el año 2023 lo que ocurrió es que me embarcaron en la cosa de escribir un libro de apuntes, ¿no?
porque, vamos, quiero decir, me embarcaron, había ciertos condicionantes. Es decir, yo soy muy reacio a escribir un libro porque es si se puede decir, un coñazo. Es muy complicado. Yo, si me pongo a escribir un libro, pienso, a ver, ya hay muchos libros escritos sobre termodinámica. ¿Qué es lo que puedo añadir yo? ¿Qué voy a añadir yo? Exactamente, ¿qué voy a añadir yo? O sea, ¿yo voy a enmendar la plana Planck, que escribió un libro sobre termodinámica, sobre el segundo principio? ¿Lo voy a escribir yo mejor? No, evidentemente no. Entonces yo siempre me he resistido a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero por otra parte también veía que los alumnos, pues para los alumnos podía ser una cosa útil, ¿no? Es decir, a los alumnos les encanta conocer al profesor, lógicamente. Vamos, yo les recomiendo que conozcan al profesor porque con eso pueden desarrollar estrategias para probar la Muy útil. Si no lo conocen... Estoy tomando apuntes aquí. También es comprensible No, que... pero es así, si no lo conocen... Si tú tienes un profesor que te está dando clase y justamente ese profesor ha escrito un libro de apuntes para la asignatura que te está dando, yo no me leería ningún otro libro, la verdad. Ese también es un motivo para no escribir un libro de apuntes. Esta mañana lo comentaba en clase, creo que sí, esta mañana justamente, ¿no? Digo, no, ya está, tenéis ahí el librito en la enseñanza virtual, y dice, pero yo os recomiendo que leáis otras cosas, vamos. Mientras más información, mejor. Sí, claro. No, además, verás, quizá. yo pensando en lo que estoy escribiendo y eso, que claro, trata de escribir una cosa que sea un poco diferente, por lo que decían, hay muchos libros de termodinámica, otro más. Sí, trata de hacer siempre un poco diferente, ¿no? Y hombre, yo creo que puede ser útil a lo mejor si lo complementas con otro tipo de lectura, con otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el problema era que yo tengo estudiantes, los estudiantes quieren aprobar y quieren... Entonces te preguntan, ¿por qué libro me puedo estudiar? Lo que explica, lo que esto, lo que otro. Claro, como explico las cosas de una forma un poquito peculiar, no solo el tema de las bajas temperaturas, sino también el tema del segundo principio y ese tipo de cosas, pues, bueno, a ver, voy a escribir algo, ¿no? Entonces me puse a escribir, ¿no? Y siempre digo lo mismo, es decir, una cosa es hablar, ahora estamos hablando, yo estoy diciendo lo primero que se me ocurre, claro. lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Pero cuando estás escribiendo no es lo primero que te viene a la cabeza. Lo escribe, lo vuelve a leer y dice, hostia, qué mal escribo. Lo vuelve a esto, ya no me gusta. Lo deja, a los 6 meses vuelve y dice, ¿por qué escribí esto así? ¿No? En fin, es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, estaba en el esfuerzo de escribir esos apuntes, además con la perentoria de que había dado la clase del teorema de Nernst en diciembre, justamente antes de la vacación de Navidad. Y como el parcial era al momento, digamos, ¿no? Pues tenía la urgencia de escribir el temita para que durante las Navidades alguien pudiera leer si le fuera útil para algo, ¿no? Y entonces, claro, al escribir, pues me surgió el momento eureka. Dice, me di cuenta de una cosa que llevaba 20 años sin darme cuenta, básicamente. Y fue nada más que un momento de escribir, de estar escribiendo y demás, de recordar lo que había explicado en clase. Yo cuando no voy a decir mucho lo que explico en clase porque tengo aquí un alumno, no voy a hacer spoiler, claro. lo que toca explicar cuando llegue, ¿no? Pero cuando explicaba en clase el tema, pues hacía siempre, digamos, el mismo tipo de razonamiento, el mismo tipo de experiencia, ¿no? Que básicamente es explicar cómo puede llegar al cero absoluto, ¿no? Que parece muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Nada más que tiene que darle una palanca y dándole una palanca llegar al cero absoluto. En la clase sí, en la pizarra claro, nada más que tienes que hacer eso. Es verdad. ¿No? Y claro, entonces ya decía, bueno, llegamos al cero absoluto, entonces hacemos esto, lo otro, ¿no? Y cuando estaba escribiendo eso en casa, para escribir un poquito cómo es la experiencia, cómo transcurre esa experiencia, pues me di cuenta del pastel, ¿no? Y decir, el pastel es, ¿tú cómo sabes que ha llegado al cero absoluto? Y claro, la respuesta a esa pregunta, yo tenía una respuesta a esa pregunta, digamos, durante todos estos años. Decía, bueno, te das cuenta por tal y cual cosa, ¿no? Pero lo que me di cuenta en ese momento fue que para yo llegar al cero absoluto necesito un termómetro. O sea, necesito que un termómetro me diga que estoy en el cero absoluto. Y la única forma de tener un termómetro que en el cero absoluto me diga que estoy en el cero absoluto es justamente la que explicaba Nernst. O sea, que se cumpla el teorema de Nernst. Claro. Y digamos, eso era lo que digamos, desmontaba el castillo de naipes o
el edificio de paja que había construido Einstein, ¿no? Einstein, a ver si lo puedo explicar, ya digo, estamos hablando de muchas cosas, estamos en la radio, en el podcast, es bastante complicado. ¿No? Pero Einstein básicamente, o sea, Nernst lo que dijo dice, mira, en el cero absoluto no puede funcionar, voy a decir un termómetro, no es un termómetro, pero bueno, una máquina, un termómetro no puede funcionar en el cero absoluto porque contradice el segundo principio de la termodinámica. Y lo hace palmariamente, es decir, si uno lo ve y dice, es verdad. Si puede aclarar así rápido cuál es el segundo principio para los que eso sí es verdad. Pero el segundo principio hay que venir sabido ya de casa, eso hay que saberlo. Bueno, ¿no? depende de quién lo escuche. Claro, depende de quién lo escuche también, ¿no? Bueno, venga, vamos a explicar el segundo principio. El segundo principio de la termodinámica es el que dice que el principio de aumento de entropía. ¿De acuerdo? El que dice que hagan lo que hagan, la entropía va a aumentar. Okay. No se formula originalmente así, es decir, eso es la parte final del teorema. De hecho, ahora en las clases de termodinámica, digamos, lo hemos formulado de otra forma y nos quedan una o dos semanas hasta llegar a la entropía aumenta, ¿no? Originalmente, el segundo principio se formula, por ejemplo, diciendo que, digamos, lo que hace es codificar una observación cotidiana muy cercana y muy familiar. Y es el hecho de que cuando tenemos un objeto caliente y lo ponemos cerca de un objeto frío, el objeto caliente se enfría y el objeto frío se calienta. Y no al revés. Okay. Y dice, ¿y por qué al revés no? Es decir, al revés se podría ocurrir también. Quiero decir, al revés no violaría el principio de conservación de la energía. No habría ningún problema en que el objeto caliente recibiera, vamos a decir, calor del objeto frío. Mientras que el intercambio sea íntegro, es decir, mientras que la moneda que suelta el objeto frío sea la moneda que se lleva el objeto caliente, se conserva el número de monedas, no pasa nada, se conserva la energía, todos contentos. Pero eso no ocurre en la naturaleza. En la naturaleza notamos el concepto de temperatura, notamos el concepto de calor, precisamente porque vemos que cuando yo pongo un objeto caliente en un entorno frío, el objeto caliente se enfría y el entorno se calienta. Impepinablemente. No hay tutía, o sea, ahí no hay discusión, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con las máquinas térmicas. El segundo principio nos dice también que cuando uno quiere producir trabajo, y el hombre quiere producir trabajo porque es vago por naturaleza, es lo que quiere que haya máquinas que le hagan cosas. O sea, no quiere ir andando, quiere coger el coche, ¿no? Y que lo lleve, ¿no? Cuando uno hace una máquina, uno lo que pensaría dice, bueno, yo cojo de la máquina, yo cojo el calor de la caldera y lo convierto en trabajo y así voy por la vida, ¿no? Y lo que dice el segundo principio de la termodinámica es quieto y parado ahí. Tú coges calor de la caldera, ¿vale? Pero ese calor no lo vas a convertir en trabajo. Hay una parte que la vas a llevar a otro objeto, que es lo que llamamos el refrigerador de la máquina, la parte donde la máquina se enfría, ¿no? Es decir, si tú quieres obtener trabajo de una forma o de otra, tienes que pagar un impuesto, tienes que pagar una compensación a la naturaleza y decir, vale, yo tengo este trabajo, pero te doy tanto. No, el rendimiento no es el 100%, no me llevo el 100% del calor, algo se va ahí a la naturaleza, ¿no? Que por cierto es el origen de todos los problemas también que tenemos con temas de cambio climático y temas de ese tipo de cosas, ¿no? Porque en cierta forma estamos hablando de los efectos compensatorios de estas máquinas, ¿no? Entonces, Nernst dice, oye, es que esta máquina, o sea, esto que estoy diciendo, esta máquina no puede funcionar en el cero absoluto porque va a violar el postulado del Planck, va a violar el segundo principio de la termodinámica. Y Einstein lo que dice es, quieto, un momentito, voy a remangar, voy a poner... Es verdad, esa máquina no puede funcionar, pero no por lo que tú imaginas, Walter. Nernst se llamaba Walter. No es por lo que tú te imaginas, Walter. Es porque esa máquina realmente no se puede hacer. O sea, en la pizarra queda muy bonito, pero realmente cuando vas a la tienda y quieres comprar los materiales para hacer la máquina, quieres hacer que la máquina funcione, no va a funcionar porque es imposible que funcione. Y como decía antes, bueno, Einstein se llevó el gato al agua. Vale. Pero lo que
la demostración que, o sea, en ese momento del que estaba hablando antes, en el que yo me di cuenta de que de que hace falta, estando en el cero absoluto, hace falta un termómetro que me diga que estoy en el cero absoluto. Ese termómetro es, digamos, la máquina que te dice que Einstein no llevaba razón. Es decir, hay algo que tiene que funcionar en el cero absoluto. Einstein decía que no, en el cero absoluto no puede funcionar nada. Pero si no puede funcionar nada, yo no puedo saber que estoy en el cero absoluto. Claro. Es un poco, bueno, se podría decir, igual lo que digo es una barbaridad, pero a mí, con lo que acabo de escuchar, me recuerda un poco a lo que ocurre en cuántica, puede ser, que es la propia, como el instrumento de medida propio el que no nos permite definir con el principio de incertidumbre y todo eso. A mí me ha sonado un poco así. Igual es una barbaridad lo que he dicho. Es una cosa parecida en el sentido lógico. Es decir, que, a ver, es un problema lógico, porque la cosa es que nosotros, el concepto de temperatura está asociado con esas máquinas térmicas. Es decir, las máquinas térmicas funcionan entre algo frío y entre algo caliente, y esa diferencia de temperatura yo la puedo relacionar con el trabajo que tengo de la máquina. Entonces la cosa es que si nosotros asociamos, o sea, ustedes, común de los mortales, no asocia la temperatura con eso, asocia la temperatura con un termómetro de mercurio y ya está, ¿no? Un termómetro que se pone en el sobaco, una cosa para medir la fiebre y esas cosas, ¿no? O si hace frío, hace calor. Uno asocia la temperatura de esa forma, ¿no? Pero cuando uno desciende al formalismo de la termodinámica, la temperatura está asociada con las propiedades de las máquinas térmicas, con cómo convertimos calor en trabajo. ¿Vale? Y entonces es un problema de consistencia, es decir, si la temperatura está relacionada con las máquinas, cuando yo digo T igual a 0, estoy hablando de alguna propiedad, algún tipo de propiedad de las máquinas. Y ese es el elemento que le falló a Einstein. Vale, sí. Einstein dice, no, es que no hay ninguna máquina puede funcionar en cero absoluto. Dice, vale, entonces no podemos hablar de cero absoluto. Es decir, para Einstein, y de hecho en la discusión entre Einstein y Nernst, o sea, para ellos la temperatura es la temperatura de la que estábamos hablando antes. No es una cosa que existe y punto, ¿no? Y el matiz que introduzco yo en el trabajo es que es ese, es que la temperatura tiene que ser lo mismo de lo que hablamos a los estudiantes de segundo de física cuando definimos la temperatura en termodinámica. La temperatura es lo que te dicen las máquinas de Carnot, que es la temperatura. Claro. Que entonces ya surgía muy fácilmente, es decir, una vez que tiene esa idea, la demostración es una línea y nada más que es cocientes, es decir, que no hay que hacer integrales, no hay que hacer... No, es que he hecho una pasada a coordenadas hiperbólicas contra variantes. No, sí, nada más que una regla de 3, o sea, no tiene nada. O sea, el problema era un problema físico. Vamos, yo, desde mi punto de vista, era un problema físico de interpretar. Okay. ¿Qué quiere decir estoy en el cero absoluto? ¿Qué quiere decir T igual a 0? ¿No? Ok, perfecto. Pues yo creo que aquí podemos cerrar este tema. ¿Tiene una pregunta más? No. Y también, bueno, que claro, porque hasta ahora usted ha sido conocido como el hombre que ha corregido a Einstein. No, pero hasta ahora no, espero que no. Bueno, eso fue 5 minutos. Claro. Pero aparte de hecho, usted ha trabajado en más cosas y además con un tema que ahora mismo acaba de salir de la boca de la gente, que todo el mundo está hablando, porque justo estamos cambiando de verano a invierno y con eso los usos horarios y que ahora... por 14ª vez están diciendo que ahora sí que nos vamos a quedar con el horario de invierno y que la gente está en contra. Y tengo entendido que también has tenido varios trabajos acerca de esto, ¿cierto? Sí, varios. Bastantes varios. Como dirían los clásicos, me alegra que me haga esa pregunta. Sí, claro. Sí, varios. Sobre lo que dice toda la gente de que en teoría nos deberíamos quedar, si nos quedamos solamente con un uso horario o con... Bueno, sí, nos tendríamos que quedar en teoría con el horario de invierno. Claro, todo el mundo está en contra de esto. Entonces, qué teoría más bonita esa, ¿no? Sí, ahora, claro, y ahora todo el mundo se pregunta, vale, ¿y eso de dónde lo has sacado? Más que nada, ¿qué opinas tú, bueno, usted acerca de esto? Perdón. No, bueno, mira, me puede tutear sin ningún problema. A ver, este problema es un problema curioso porque es un problema físico, porque el tema de
del cambio de hora está relacionado con las estaciones, ¿no? Y las estaciones, bueno, los físicos somos depredadores, ¿no? Tratamos de analizar todo lo que sea, ¿no? Si no analizamos algo porque no nos gusta, no nos interesa, no le dejamos a los químicos, se lo dejamos a los biólogos, pero en fin, por naturaleza tratamos o sea, la física es filosofía natural, o sea, abarca todo. Y ya digo, todo lo que no hace los físicos es porque me dice, bueno, venga, ya, que se lo queden, digamos, entre comillas, otros, ¿no? Yo estoy preocupado con otras cosas, ¿no? Entonces, ¿es un problema físico? Sí, es un problema físico, porque es un problema que está relacionado con las estaciones del año, que es la rotación de la Tierra, el hecho de que la Tierra está inclinada. Sí, hombre, si nos empeñamos y enderezamos la Tierra y la Tierra estuviese girando con el eje completamente vertical, no tendríamos estaciones, no tendríamos cambio de hora, ¿no? Si estuviéramos en el Ecuador, no tendríamos estaciones, no tendríamos cambio de hora. Es un problema relacionado con las condiciones ambientales. Es un problema también fisiológico, porque nuestro cuerpo humano está, digamos, sincronizado con la rotación de la Tierra aproximadamente, no, bastante cercanamente. Y eso quiere decir que nos gustan los ciclos de 24 horas, ¿no? Nos gusta hacer las cosas cada 24 horas, ¿no? Más o menos. Y es un problema social también, cuando compaginamos las dos cosas. Por una parte, que nosotros queremos hacer cosas cada 24 horas, y por otra parte, el hecho que las estaciones nos traen un amanecer muy temprano en verano y un amanecer muy tardío en invierno. Claro, es como una mezcla tanto de ese reloj interior que llevas dentro como ser humano, como de ese social que ya te han impuesto y que te han dicho, vale, tú entras a esta hora y sales a esta hora. Y de repente en verano salías a esta hora y era de día, y ahora ya no, ahora es de noche y entras por la mañana temprano justo en el amanecer. Sí, pero efectivamente, pero el problema de eso es, digamos, esa visión es un poquito más moderna y un poquito más, vamos a decir, juvenil. Sí. Originalmente, y también probablemente desde un punto de vista racional, el asunto del cambio de hora está relacionado con el inicio de la jornada. Y la cosa es que el cuerpo humano se activa con la luz solar. El amanecer es lo que se llama un sincronizador de la actividad humana, ¿no? Yo hice un trabajo en el año 2018, creo que fue, en el que comparaba, digamos, los ciclos de sueño-vigilia, es decir, cuando la gente despierta y cuando la gente se acuesta. Es muy chulo, es una cosa que es bastante chula, en sociedades modernas, en sociedades que tenemos ahora, ¿no? Y eso se puede hacer gracias a las encuestas de uso del tiempo, es decir, se hace una encuesta, hace mucha gente diciendo, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Qué haces a las 10? ¿Qué haces a las 10 y 10? ¿Qué haces a las 10 y 20? ¿Qué haces se hace una encuesta metodológicamente el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hace ya 15 años que no la hace, pero espero que la haga ya pronto, en el que, digamos, una serie de personas, un número grande, no sé, 2.000 personas o una cosa así, describen cómo es su día, ¿no? Entonces, a partir de ahí uno puede hacer métrica y uno puede decir, oye, pues en general nos despertamos hasta ahora, nos acostamos hasta ahora, ¿no? Eso lo puede hacer con las sociedades europeas, Estados Unidos, Canadá, ese tipo de cosas, ¿no? Y después me encontré en bibliografía artículos publicados de cómo se comportan sociedades preindustriales. Es decir, gente que vive en el Amazonas y que no tiene acceso a la luz artificial, por ejemplo. Viven en el Amazonas sin acceso a la luz artificial, es decir, viven en una región un poquito más tropical, no con tanta latitud como nosotros, y además sin luz artificial. O personas que viven en la sabana africana. Y le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo pude, digamos, hacer una colección de eso, de sociedades modernas y sociedades que se llaman preindustriales, que no tienen acceso a la luz artificial, y ver cómo es el ciclo de sueño-vigilia. Y sale una cosa muy curiosa porque, digamos, eso se alinea, se sincroniza ¿con qué? No se sincroniza con el reloj. Es decir, no es que todo el mundo se acuesta o se levanta a la misma hora. Y cuando digo a la misma hora no quiero decir necesariamente a la misma hora del reloj, sino que podemos hacer algún otro tipo de métrica o lo que sea. Sino que lo que sincroniza el cómo se levanta la gente está relacionado con a qué hora amanece. A qué hora amanece en invierno. Lo cual trae a nuestra latitud un pequeño problema, y es que en el invierno se retrasa el amanecer y en general retrasamos el inicio de la actividad.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo aquí. Aquí empezamos las clases a las 9 de la mañana. No es por casualidad. Es decir, las 9 de la mañana es la primera hora entera en la que seguro que es de día cualquier día del año en Sevilla. Entonces, cuando el decano o la Junta de Facultad tiene que decidir a qué hora empiezan las clases, claro, dice, hombre, no lo voy a poner a las 10, ¿no? Porque a las 10 ya vamos tarde, pues ya es de día, ¿no? No lo voy a poner a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana en invierno están muertos, ¿no? Curiosamente, la hora de entrada a las clases aquí es la primera hora entera a la que es de día cualquier día del año. Entonces, ese patrón del amanecer, eso condiciona la actividad humana, ¿no? Claro, como decía antes, a nuestra latitud nosotros estamos retrasados. Es decir, yo he dicho a las 9 de la mañana, pero si estuviésemos en el Ecuador, si estuviésemos en Togo, que es más o menos lo que está sobre nuestra línea, nuestro meridiano, bueno, el nuestro no, el de Castellón, está más o menos sobre Togo, Lomé. Ahí amanece en invierno 1 hora y media antes. Bueno, allí no hay invierno, pero Claro, que amanece 1 hora y media antes que aquí. Entonces, claro, es decir, oye, ¿yo para qué voy a esperar a las 9 de la mañana para empezar a dar clase aquí en Lomé, ¿no? Yo empiezo cuando sea de día, ¿no? Entonces uno puede ver cómo la actividad se empieza antes en los países, los sitios más tropicales, y cómo se va retrasando conforme vamos hacia el norte. ¿Y qué pasa cuando llega el verano? Pues cuando llega el verano pasa es que todo eso ocurre al revés. Es decir, amanece antes. Cuanto más latitud tenga, mientras que en el Ecuador sigue amaneciendo a la misma hora, y no cambia. Entonces, claro, te quedas con una cara de tonto, ¿no? Dices, oye, resulta, claro, que aquí ha amanecido 1 hora y media antes que en el Ecuador, y yo voy a ir a empezar las clases 1 hora y media más tarde. Te quedas con cara de tonto. Claro, ahora no. ¿Por qué? Porque hacemos el cambio de hora. Claro. Hacemos el cambio de hora y no nos damos cuenta de esa historia. Pero la razón del cambio de hora es esa. La razón del cambio de hora es que a principios del siglo XX este problema sí existía, ¿no? Y había gente que decía, estamos haciendo el canelo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que esperar hasta la tal hora para empezar a trabajar porque en invierno es de noche, y ahora que llega la primavera, que llega el verano, que amanece... Aquí en verano son 3 horas antes. En Inglaterra estamos hablando fácilmente de 5 horas antes, ¿no? Estoy haciendo el canelo, ¿no? Claro. Y entonces se ocurrió esa idea de decir, bueno, si adelantamos los relojes, pues adelantamos la actividad, vamos 1 hora antes, terminamos 1 hora antes y tenemos después esa cosa que es la tarde del verano, que uy, qué bien, qué tarde anochece, qué bien me lo puedo dedicar a ir al parque, a ir a la piscina, a ir a la playa. Y esa parte, y no el ahorro energético, esa parte es la que explica que sigamos haciendo el cambio de hora, porque es una parte en la que con la que la gente en general está cómoda. Es decir, lo que estabas comentando antes del malestar que te supone volver a la hora de invierno, lo que me dice a mí, lo que yo interpreto, es que te estás diciendo, dice, a ver, yo vivo muy bien el verano. Pero vives muy bien el verano no porque el verano tenga los días muy largos, bueno, también porque tiene los días muy largos, hace calor y todo ese tipo de cosas, sino también porque uso el cambio y voy antes a las clases, termino antes y eso me deja. Entonces cuando la gente dice, no, es que yo quiero la hora de verano todo el año. A ver, la hora de verano todo el año, ahí te tendríamos que ver con la hora de verano todo el año, ¿no? Pero lo que sí estás diciendo es, no me quites la hora de verano en verano. Justificando claro. El cambio de horario, por Claro, mucho que te quieras quejar. No, claro, es que estás haciendo eso, estás diciendo no me quites la hora de verano en verano. Y ese es un problema social. Es decir, no es un problema social. Es decir, yo siempre que digo, o sea, siempre que puedo digo, o sea, el cambio de hora está funcionando como un reloj. Está funcionando bien. Lo que pasa es que tiene una mala prensa infinita. Y además salen 3 a quejarse, ya salen otros 30 a quejarse. Sí. Claro. No, y además es verdad
que, como decía antes, es un coñazo. Porque es verdad que cada vez que tienes que cambiar la hora, hay que ver que tengo que cambiar la hora, esto, lo otro. Bueno, son 2 veces al año, ¿no? Sí, Tampoco- 2 veces al año. Literal. No, pero Tampoco quiero una decir, locura. 2 veces al año, pero hay gente que cuando ya tiene 60 años, pues son 2 por 60. Bueno, pues ya, esto, no, vamos a ver. muchos cambios, empieza a ir esto. Y, hombre, a ver, es una molestia. Pero claro, nos quejamos de lo que conocemos. Nos quejamos de la molestia del que tengo que cambiar la hora. Pero es que a principios del siglo XX había gente que estaba incómodo con no cambiar la hora. Claro. Claro, al final es que eso lo desconocemos. Eso lo No lo desconoces. sabemos. No, eso lo desconoces. Desconoces las incomodidades De no de cambiarlo. no cambiar la hora, tanto si te quedas con la hora de invierno como si te quedas con la hora de verano. Y lo que es impepinable es que no va a haber acomodo para todo. Claro. Es decir, la idea de tú tener los horarios iguales todo el año, es funcionar, o sea, es que el mediodía es mediodía cada 24 horas, mediodía cada 24 horas, mediodía cada 24 horas. Tener los horarios ajustados al mediodía, pensamos que tenemos los horarios ajustados al mediodía, es decir, pensamos que entramos a las 9 de la mañana porque es 3 horas antes del mediodía, no es cierto. Entramos a las 9 de la mañana porque es la hora a la que es de día, cualquier día del año. Pero tenemos la ilusión, nos han vendido la historia de que el reloj, el meridiano, el greenie, el esto, el lo otro, y realmente por lo que nos movemos por el sol. Y claro, compatibilizar una cosa que es fija en un periodo de 24 horas constante, el reloj, La gente y el quiere. cuerpo humano, y el amanecer que va cambiando 3 horas, Claro. nunca va a estar todo el mundo a gusto. La gente quiere un horario fijo cuando no hay días fijos Exactamente, durante todo el año. exactamente. también Yo justo- he tenido la conversación esta de decir, oye, yo es que estoy harto del cambio de hora. Estupendo, que me parece bien, que yo no tengo ningún problema con que estés harto del cambio de hora. Que cada uno lo vive como lo vive, ¿no? ¿Y qué quieres? No, yo me quedaría con la hora de invierno. Ah, estupendo, vale. Oye, estoy hablando de alguien de la facultad. Oye, que tú llegas aquí en bicicleta, ¿no? Sí, yo vengo en bicicleta. Y oye, y cuando en verano amanezca a las 6 de la mañana en Sevilla y venga aquí con la bicicleta a las 9 de la mañana, ¿qué? Bonito, ¿no? Dice, no, yo lo que haría sería venir antes. Y ya está. Eso es justamente lo que hacemos con el cambio de hora. Yo tengo que corroborarlo porque a mí me han dicho, un par de personas de la facultad también, cuando yo he dicho, sí, voy a hacer un podcast con Olaya, me han dicho, tú pregúntale por la hora, porque yo no creía en el cambio horario y me ha convencido, no sé qué. Y he dicho, bueno, pues tendré que preguntar. Ahora venimos a convencer a todo el Yo mundo. no, pero la verdad es que escucho muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Pero el problema de eso, veréis, yo no es que tenga... Mi misión no es convencer, Claro, desde claro. luego, y me molesta mucho que me digan, oye, ¿y tú qué prefieres esto o lo otro? Y a ver, que no se trata de lo que yo prefiera, que eso no es... Y lo estaba comentando antes, es que yo no quiero cambio de hora. Si es que es una cuestión de preferencias personales. O sea, tú puedes preferir personalmente, oye, a mí no me gusta el cambio de hora, yo quiero la hora de esta o la hora de la otra. Perfecto, ¿no? No hay ningún motivo para decir sí ni para decir no. El problema es cuando después eso lo amalgamas socialmente, es decir, cuando buscas qué es lo que prefiere más gente. Y para mí el problema es cuando esto se incardina con la ciencia. Cuando se dice, la ciencia dice tal o cual cosa. Cuando ya usamos el argumento de científico, es decir, la ciencia dice que Claro. no puedes hacer esto y que tienes que hacer lo otro. Ahí ya es cuando yo digo, ¿qué estoy parado? Claro, a ver, la ciencia al final es la que es, ¿no? No, es decir, que la ciencia dice muchas cosas. Bueno. Y básicamente, o sea, no hay, yo no veo ninguna prueba. Es decir, a ver, el hecho de que estemos haciendo el cambio de hora en Portugal 100 años, en el Reino Unido 120 años seguidamente, Claro. no es prueba suficiente Pues sí, de es que no causa la hecatombe zombie. verdad. Ya. Pues sí. Pues no, nos encontramos con que la ciencia dice el cambio de hora produce muerte, produce esto, produce lo... A ver, hay efectos, pero son efectos relativamente menores. Y además, que es absurdo pensar que porque dicen, no hay cambio de hora,
tú vas a dejar de tener estaciones. Es decir, estaciones vas a seguir teniendo y te vas a seguir enfrentando al problema de qué hago en invierno y qué hago en verano. Eso es impepinable. Entonces, déjame que termine. Me lío, pero iba a lo que iba, ¿no? Líate lo que quiera. Que yo básicamente lo que estoy haciendo es explicar cuál es la naturaleza del fenómeno. Porque claro, tú escuchas a la gente, ahí sale a los medios de comunicación gente también del campo de la ciencia y claro, lo escuchas y te dice, oye, a ver, hay gente que se cree que esto, como es científico, está diciendo la verdad absoluta y demás, y que tú lo estás escuchando y dices, vamos a ver, no. Sí, cuando yo escucho a alguien decir, no, es que el cambio de hora es un problema de ahorro energético. A ver, no es un problema de ahorro energético. O sea, en el Reino Unido no llevan 120 años haciendo el cambio de hora para ahorrar 3 peniques o 4 libras. Lo están haciendo porque es útil, les es útil. Claro, en este podcast en este episodio ya hemos demostrado varias veces que te lo diga tu vecino, te lo diga tu profesor de física o te lo diga Einstein, tú ponlo un poco en duda, que seguro que algo puede a ver, ser. piénsatelo, no es porque lo digan, o sea, porque lo diga alguien. El argumento de autoridad hay que tener cuidado con él, también conmigo, es decir, no pensáis que lo que yo diga es verdad, es decir, no es eso, ¿no? Pero sí es verdad que yo lo que trato es de explicar cosas que normalmente, por lo menos yo no escuchaba, hasta que yo no las iba diciendo, no lo escuchaba. A los periodistas les vengo muy bien, ¿no? Porque claro, para empezar, tiene una voz que está discordante, ¿no? Necesitan una voz discordante, porque si todo el mundo dice lo mismo, pues se aburren, ¿no? Entonces necesitan una voz discordante. Al final, ¿cómo avanzamos, si no? Bueno, no es que, a ver, no es cuestión, es decir, esto no es cuestión de avance, lo que es el periodismo es cuestión del espectaculillo, es la cuestión del espectaculillo, de tener ahí ¿De Bob ha corregido a él? Sí. No, me estoy refiriendo a lo de cambio de hora, ¿no? Pero eso bueno, es tener también. gente con posiciones diferentes y con ese tipo de cosas, ¿no? Y también un poco por ir cerrando este tema, sobre el trabajo que has dicho que habías hecho antes, has mencionado que has comparado el día a día de las sociedades industriales ya y, por decirlo así, de las preindustriales. Y te quería preguntar si también has relacionado un poco o si tiene una relación bastante importante el hecho de las luces artificiales y, por ejemplo, también dice muchísimo lo del móvil de no lo mires antes de acostarte porque te va a afectar a la hora de dormir y todo este tipo de cosas que no afectará para nada en las sociedades preindustriales, supongo. Me alegro que me hagas esa pregunta. A ver, yo no entro al detalle, por ejemplo, del móvil, ¿no? Eso es una cosa, bueno, que se podrá entrar al detalle en un futuro si se hacen, digamos, bueno, las encuestas de empleo del tiempo se pretende hacerla periódicamente, cada una serie de años, precisamente también para ver cómo evolucionan los patrones, ¿no? Porque, claro, evidentemente, ahora cuando se haga la encuesta, la última se hizo en el año 2009, cuando se haga la encuesta en España, ahora que creo que se iba a hacer este año, claro, los patrones de comportamiento, especialmente, bueno, en todo, en lo que es todo, pues van a ser diferentes. Sueño, vigilia, trabajo, es decir, el trabajo no va a ser el mismo, a lo mejor el ritmo no va a ser el mismo que antes. Fundamentalmente va a ser igual que antes, es decir, no son cambios, o sea, la sociedad tiene una inercia, no hace una cosa tan rápida, ¿no? Pero, por ejemplo, en cosas como el de ocio, sí. En ocio antes se preguntaba si estaba viendo la televisión o leyendo un libro, y evidentemente ahora tendrán que poner otro tipo de ítems, ¿no? En televisión, estoy leyendo un libro, estoy viendo una cadena, digamos, un streaming, estoy usando el móvil, es decir, ese tipo de cosas se podrán ver, ¿no? Yo eso, por supuesto, no lo he estudiado, pero referente a lo que me decías de las sociedades preindustriales, claro, ahí hay una cosa curiosa. Antes he comentado que hay una cosa curiosa. Vamos a ver, ¿cuánto duerme una persona normalmente, habitualmente, el estándar de sueño? ¿Una persona o un estudiante? No, una persona. Estoy hablando de una persona. Yo diría los 6 estudiantes o no son 7. personas, ¿no? De 6 a 8 horas sí es muy buena persona que duerme. Lo he dicho fatal. Si te me lo el digo. sueño. Claro, Estamos hablando eso, de perdón. unas 8 horas, ¿no? Lo que quisiera todo el mundo. De Las lo que sea 8 todo el es lo que mundo. debería ser. El 9 en es el principio. dormilón ya, el 10 es matriculado, ¿no? Pero el 10 es suerte, vaya. Vale. 8 horas. ¿Vale? ¿Cuánto te quedan despiertas? ¿Despierta cuánto te quedan? 16. Sí. Vale, ¿Sí? estamos bien, Vale. bueno, sabemos sumar y restar, vale, podemos seguir avanzando. Vámonos al Ecuador.
Una sociedad preindustrial. ¿Cuánto dura el día en el Ecuador? 12 horas. 12 horas. Y duermes otras 12. ¿No? ¿Cuánto hemos dicho que es el sueño de una persona? 8. Bueno, claro, no vas, o 8 sea, al horas. final ¿Ah? duermes 8, ¿no? 8 horas. Tienes 12 horas de día, 12 horas de noche. O sea que... Dormirán de las 12 horas, porque si se les va... Si ya no tienen... No, hemos sueño, dicho que duermes 8 horas. Que, o sea, que tienen más horas que nosotros, básicamente, ¿no? ¿O qué? Pero de noche, bueno, menos, ¿no? A ver, en teoría de luz tienen menos porque no pueden aprovechar la luz artificial. Entonces, claro, Tienen si 12, duermen tienen 12 y 8 horas, 12, tienen 12 y 12, duermen 8 horas. tienen 2 horas de oscuridad. Claro. ¿Cómo? ¿Tienen qué? Tienen 12 y 12 y duermen 8 horas. Hombre, pues hay otras 4 horas en las que hay oscuridad y no están durmiendo. Ahí No puede ser tan probable. hay 4 horas de vigilia a oscuras. ¿Va? Hay 4 horas de vigilia a oscuras. ¿Eh? O sea, tú estás en una sociedad preindustrial, estás ahí en el Amazonas, en la sabana africana y demás. Y la gente no duerme 12 horas. Duerme 8 horas. Más o menos. O más que aquí, sí, Claro. vale, más que aquí, pero sobre 8 horas. Entonces tiene un hueco de vigilia a oscuras. ¿Cuándo? Por la noche, supongo, ¿no? Si se levanta con el amanecer. Claro. Por la noche. O sea, el patrón es que la gente se despierta con el amanecer. Cuando anochece, no se va inmediatamente a la cama. Claro. Es decir, la actividad humana, eso nos pasa también a nosotros, lo que estaba relacionado con antes lo de la luz, ¿no? Es decir, nosotros decaemos. Si estás incluso en una sociedad preindustrial, te anochece a las 12 horas de día, pero no te vas a dormir. Hay un periodo de decaimiento que aproximadamente es 3 horas. Y se puede ver. Quiero decir, se puede ver en las métricas esas que hice, se puede ver cómo tenemos, digamos, aproximadamente esas 3 horas. ¿Qué pasa cuando te vas al norte? Que ya esas 3 horas pues las estás aprovechando y no estás tanto en ese modo de vigilia, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa, eso está pensando ahora, digamos, en la sociedad moderna, ¿no? Pero si vas al norte y vas al invierno, te resulta que la noche en invierno es eterna. O sea, tú duermes 8 horas, resulta que el día dura, en la latitud de París o de Londres, pues te dura 7 horas y la noche te dura 17 horas, pero tú solo duermes 8. ¿Va? Claro. Entonces hace falta la luz artificial, ¿no? Sí, bueno, pero la luz artificial, desde que la has tenido, antes no había. Claro, bueno, Antes no había. por eso se Que creó, tiene una supongo, ¿no? vigilia más larga. No, no es que o sea, sí, tiene una vigilia, o sea, tiene una vigilia más larga, oscura, es decir, como la noche es más larga, tienes más tiempo de vigilia oscura, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo hacían, digamos, antes de la luz artificial? Bueno, siempre buscando luz artificial de alguna forma, es decir, tanto aquí como en sociedades preindustriales, es decir, El tú fuego tienes y tal, fuego, claro. tienes fuego, es decir, si hablamos de sociedades preindustriales, es decir, te despiertas por el día, haces tu actividad, recolectas, cazas, haces lo que sea, además, se va la noche, ya no puedes cazar, ya no puedes recolectar. Claro. Ya el fueguecito a contarte historias, ¿no? Te coges el fuego, te cenas, te pones a contar historias, que ves cómo está el del día, pues esto, lo otro, lo demás ya, y después ya te vence el sueño, te acuestas y te acuestas pronto porque te levantas pronto, quiere decir que amanece pronto, pues, el periodo de vigilia a oscuras no es demasiado grande, pero si te vas al norte, te vas al invierno, la noche es eterna. Te anochece a las 5 de la tarde y tú dices, ¿y ahora qué? Claro. No tengo sueño. No, pero que decir, que antes pues tenías que buscarte tus formas, ¿no? De eso, de coger fuego, de buscarte tus avíos. Había también sueño segmentado. Dormías, despertabas a medianoche o despertabas durante la madrugada. Claro. Tenía un periodo de despertar y demás, y después tenías el segundo sueño, lo que se llamaba el segundo sueño, ¿no? Pero bueno, básicamente sin luz artificial, digamos, tiene ese patrón, ¿no? ¿Qué pasa ahora con la luz artificial? Bueno, pasa que cuando anochece en invierno, en general la gente se le activa una respuesta y dice, pa' casa. Pasa cómodo en mi sofá, ¿no? Básicamente. Sí, es decir, tú puedes ver cómo es la actividad estar en casa o estar fuera de casa y puedes ver cómo a la hora del anochecer en invierno la gente empieza a decir,
Ya está empezando a recoger. La casita, porque está dejando de trabajar, porque es de noche y simplemente quiere volver, por lo que sea, va para casa. Va para casa, llega a casa, ¿qué hace? Pues se pone a hacer la cena. ¿No? Que depende de la época del año, esto, lo otro, tiene socio, hace la cena y demás, cena. Bueno, observé, y esto es una cosa interesante, es que la gente en Europa cena aproximadamente 3 horas después de que anochezca en invierno. Aproximadamente. Es decir, nosotros anochece en invierno a las 6 de la tarde, o sea, ahora no está anocheciendo a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche la gente está cenando, poniéndose a cenar o con esa historia, ¿no? En Francia anochece 1 hora antes. Cenan antes, claro. En Alemania anochece 2 horas antes. Cenan 2 horas antes. En Suecia anochece en invierno 3 horas antes. Cenan 3 horas antes que nosotros. O sea, aproximadamente son como 3 horas de margen entre que anochece y que la gente, la sociedad dice vamos a cenar, ¿no? Esto es curiosidad, aunque decir, esto es casualidad, perdón, curiosidad, no casualidad. Esas 3 horas de margen es ese periodo de vigilia que decíamos antes de las sociedades preindustriales, más o menos. Claro, que cuadra justo además. Más o menos cuadra con eso. Lo que pasa es que ahora nosotros retrasamos, sin duda, el sueño. Y el sueño ahora en sociedades industriales no está relacionado con la parte de luz. Es decir, no nos acostamos porque hace 3 horas que ha anochecido o hace 4 horas que ha anochecido. Lo que nos hace el sueño es la parte, voy a decir una palabrota, estas cosas que no se dicen en física, este concepto no se dice en física. Tengo que decir otro. Lo que nos vence es el mecanismo homeostático. Uy. Yo creo que... O sea, yo di eso, pero yo di eso en célula, pero creo que no tiene nada que ver, ¿no? No, sí, tiene que ver. Vale. Pues digo igual. Seguro que tiene que ver. Yo en célula, en célula es 1. Sí, Biología. En bachillerato. Bueno, biología. mi bachillerato antes, vamos, me suena de por ahí. Pero... Sí. Nos vence el mecanismo homeostático. ¿Qué quiere decir qué? Que estamos cansados. Y ya estaría. Nos vence el sueño y a dormir. Cuanto más tiempo ha pasado desde que has despertado, más ganas tienes de acostarte, ¿no? Entonces, el patrón es homeostático porque nos acostamos 8 o 7 horas antes de cuando nos levantamos. Es decir, ya está sincronizado por la hora del amanecer. Te levantas más o menos con el amanecer invernal y te acuestas 7, 8 horas antes de eso. Tiene sentido, la verdad. Bueno, pues vamos a ir cerrando, que si no, es que vamos a estar aquí hablando un montón. Vamos a hacer alguna preguntilla así final para cerrar. ¿Quieres preguntar? Bueno, yo un poco con lo de antes, cuando habíamos estado hablando sobre todo también de la termodinámica, que habías comentado que acerca de la física como la filosofía de la naturaleza, ¿no? Y es cierto que tenemos muchas definiciones para la física, más o menos formales. Y también, bueno, que no sé si lo sabes, pero nosotros inauguramos este podcast con un episodio que se llama ¿Qué es la física? De hecho, sí, en el primer capítulo cada uno daba un poco su opinión acerca de qué opinaban ellos que era la física al final, porque cada uno puede tener pues su visión sobre este tema, ¿no? Y queríamos pues saber qué ves tú sobre ella, qué crees que es. Esa pregunta no estaba en el guión. No, esta Esa es sorpresa. Que nos gusta ser a los invitados. Así, definición rápida. No hace falta que... Porque Pero en como plan, nos No tiene que pongamos a ser hablar... perfecto, tiene que ser lo que... que la física se relacionaba bastante un poco con la filosofía, por ese sentido de querer pulir todo hasta donde te interese y ya el resto se lo dejas a los químicos. No, todo. Es decir, ya lo otro es ya porque ya no es... No, pero ¿recordáis el título de un libro de Newton? De un libro de Newton. Sí. Yo... A ver. Hoy nos estás pillando en todas. Sí, me preguntáis, pregunto. No es malo, Todo el no es derecho, la malo. verdad. Hombre, lo único que se me viene a la cabeza creo que no es sobre física, es sobre ¿no? matemáticas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál? Como de principio de matemática. ¿Principio de matemática qué más? Buena pregunta. A ver, principio de No me lo sé matemática qué entero. más. Lo cogí bien, pero... Ahí sí que me has Principio cogido de a mí. matemática qué más.
Y filosofía o algo así será. Principia Mathematica Philosophiae Naturalis. Ahí está. Ay, es verdad. Los principios matemáticos de la filosofía natural. Ahí te he dicho todo. No hace falta decir más. Ya con eso ya Está que, bueno. que, Hay que- poco- que- hay poco que el más. oyente Hay procese. poco más que decir, ¿no? Es decir, la física es el estudio de la filosofía natural, es decir, de la naturaleza. Y ese estudio o ese conocimiento al final está codificado en forma de principios, leyes matemáticas. Perfecto, la verdad. Me ha Definición encantado, la perfecta. verdad. Bueno, pues quería dar las gracias y por cierto, que lo he visto hoy hace nada, creo que si no me equivoco vais de ponente al CONEF este año. Si lo ha visto, Lo he visto en Instagram publicado. O sea que ya se puede decir. Ya, ya se es puede, legal ya decirlo, que vale, estamos vale. aquí. Me estaba Ya. No, asustando no por lo un he leído, segundo. no lo he leído en WhatsApp, lo he visto en Instagram. ya se puede decir. Lo ya se puede pone, decir. lo voy a comprobar, lo voy a Sí, comprobar. sí. No, Pero- totalmente Si cortamos confirmado. esta parte. Vale, vale. Totalmente No, no. confirmado. Lo pone. Ya lo pone- lo puedo decir, porque claro, ya lo Hombre, han dicho ellos. está aquí. Está aquí. Perfecto, perfecto. Ok, pues ya que Legal. estamos, como somos parte de Nugrem, CONEF, que es CONEF el 2026. CONEF 2026 en Badajoz. Os esperamos a Es todos ahí. el que del 5 al De 7 de 5 marzo. al 7 de marzo. El O de mayo. jueves, Uy, viernes y sábado. Sí. Y bueno, yo estaré allí. ahí está, pues ya aprovechamos para decirlo. Lo podréis acosar ¿Cómo? esos días. Después de todas las preguntas A preguntar. que no hemos hecho nosotros. ¿no? Pasaré lista. Para subir un puntillo en la nota, ¿no? Ahí un poquillo. Bueno, pues, hay que trabajar los puntos. Hay que trabajarlos. Poco a poco. bueno, pues solemos cerrar el podcast también. Si, el profesor que invitamos suele hacer así algún resumen general o algo que quiera dejar como... Me va a hacer un TikTok de 2 minutos, me va a hacer de 20 segundos, perdón. Un TikTok de Simplemente 20 no sé por segundos. qué el primero que invitamos lo hizo y ya lo hacen todos. Así que si ¿Qué hay quieres que hacer? decir algo- Un resumen de No, qué? no, un resumen, Una alguna frase frase que por quiera cerrar dejar. Y por algo que dejarles quiera- algo a la gente que escuchará este episodio. Uf, eso sí que... Pero es que eso es muy complicado. Yo solo hice una vez en la televisión, pero porque porque me forzaron. Pues lo que quiera, como si me hay que decir, vengan Hay que vengan a solucionar. mi La verdad clase. es que a mí me ha encantado tu respuesta a la pregunta. Sí, ¿no? Otras han estado bastante bien, pero la verdad es que la tuya creo que la voy a dejar como favorita. Me ha gustado Sí, bastante. ya es cortita y al pie, vamos a decir que está todo... Es que, a ver, lo comentaba antes con el tema de los libros, es que está todo hecho. Sí, a ver, no es por desanimarlo Claro. de que no hagáis nada, ¿no? Sino, a ver, evidentemente hay cosas por hacer, ¿no? Pero que hay mucho trabajo detrás y no hay que caer uno de los peligros que tenemos todos. Y vosotros, porque estáis empezando ahora vais a empezar ahora a afrontar esos peligros. Es el peligro del adanismo. Adanismo Adanismo. por Adán. Por supongo. Adán, por Vale, Adán, pues, por menos Adán, mal, porque por ya- Adán. ¿De qué es el primero? Por Adán, por Adán, ¿Relaciona por ahí? por Adán. Es la creencia que tiene uno de que a uno es el primero que le Vale, ocurren sí. las cosas. Claro. Y casi todo lo que le ocurre a uno ya le ha ocurrido a alguien. Casi todo, ¿no? Aunque decir, no los aspectos particulares de la vida de cada uno, ¿no? Pero quiero decir que hay mucho detrás, hay mucho bagaje detrás. Entonces hay que tener cuidado con eso de creerse el primero, el que descubre las cosas, ¿no? Entonces cuando con el libro, con la pregunta, dice, si la pregunta está, ya tiene la respuesta en forma de título de libro, ¿no? No hay mucho más que añadir a eso, ¿no? Resumen, que es muy tarde ya, ¿no? Sí, ese es el resumen, sí. Así Es que no, muchas O sea, gracias por son venir. son ya casi, ¿cuánto es? Con una hora de... Las 8. Las 8, o sea, 2 llevamos horas una hora y desde que media, 2 horas, o sea, has 2 horas. crecido. En 2 una hora horas- cenamos todo. 2 horas como 2 principios. Ahí está. Tenemos 2 horas como 2 Toma. principios. Bueno, pues nada, simplemente darle las gracias y decir que ya nos veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a vosotros. La verdad que ha estado muy bien y les deseo muchísima fortuna con el podcast y muchas